Bienvenida, Beatriz Gutiérrez Mioler. Así es, y es así como damos inicio a la presentación del libro Rogelio Fernández de Well, Episodios de la Revolución Mexicana. Bienvenidos a nuestros ponentes y damos inicio. Vamos a comenzar con uno de nuestros presentadores, que es Marcos Daniel Aguilar. Les doy brevemente datos de él para que los conozcan a cada uno y sepan quiénes están presentando en este momento el libro. Marcos Daniel Aguilar es ensayista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es articulista de relatos e historias en México y de la revista Este País. Es colaborador del Laberinto de Milenio Diario y La Jornada Semanal. Coautor del libro Uma Suite Carioca, Alfonso Reyes, EO Brasil, editado en Río de Janeiro por 7 Letras. En 2015 la Universidad Autónoma de Nuevo León editó su libro La Terquedad de la Esperanza, un ensayo sobre el movimiento intelectual juvenil previo a la Revolución Mexicana. Actualmente estudia la maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE y es quien cuidó la edición también con Beatriz de este libro que hoy les presentamos, editor de Ediciones Delirio. Bueno, le doy la palabra a Marcos para que nos haga favor de ir presentando este trabajo tan importante. Gracias. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Creo que lo más importante de una feria de libros son los lectores y la forma en que los autores comunican sus ideas que han plasmado en sus estudios, en sus creaciones literarias, y lo dan a conocer a ustedes, los lectores, y cuando uno también está del otro lado, pues siempre es grato poder tener una conversación entre autor y lector. Muchas gracias, estoy contento de estar también con los maestros y maestras aquí. Quiero hablar, escribí 3 páginas y justamente son 3 temas que quiero plantear en relación con este texto de este costarricense que se cumplen 100 años de su muerte, de su asesinato. Beatriz nos va a hablar un poquito más sobre ese acontecimiento seguramente, pero quiero plantear 3 posiciones acerca de episodios de la Revolución Mexicana. ¿Por qué un extranjero escribió una crónica sobre la Revolución Mexicana? Y seré breve para también después entablar una conversación. Episodios de la Revolución Mexicana del costarricense Rogelio Fernández Well puede leerse de diferentes formas y sentidos. Se trata en primer lugar de una crónica periodística escrita aún al calor del recuerdo del sismo político y social continental que produjo el movimiento encabezado por Francisco I. Madero. También puede leerse como un fragmento de la historia del siglo XX mexicano, pero vista desde un ángulo muy particular y extraño en este siglo XXI, pues es vista por Fernández Well desde el maderismo, y digo que es extraño leerlo hoy, ya que siguen existiendo detractores a la figura de Madero, que han ponderado la importancia y el trabajo democrático que este personaje representó para la conformación del Estado mexicano actual. Por último, pueden admirarse en estos episodios como una pieza de creación literaria, más específicamente como una tragedia, al puro estilo de Esquilo y Sófocles, en donde el costarricense coloca a todos los personajes que intervienen en la traición que concluye con el sacrificio del apóstol o el predestinado. Así como lo describe el autor en estas inéditas páginas para los lectores y críticos en México. Una tragedia que pocos autores de la época, ya no se diga los autores mexicanos, se atrevieron a escribir, pues ni la crónica hecha por José Juan Tablada en 1917 refleja tan puntualmente como lo hace Rogelio las relaciones de la mezquindad política que finalmente condujeron a la caída del primer régimen democrático en México. Tampoco la tragedia escrita por Alfonso Reyes en 1923 manifiesta la veracidad de los datos que ofrece el costarricense.
Recordemos que en su exilio español, Alfonso Reyes escribe una interpretación que es más una metáfora de mea culpa de la revolución maderista, pero lo hace bajo la figura que representa la Ifigenia de Eurípides, en donde el sacrificado y traicionado en Táuride no es Madero, por supuesto, sino su propio padre, el general Bernardo Reyes. Cuando se piensa en la crónica de Fernández Güell, llama la atención cómo es que camina en paralelo con otra crónica sobre el mismo episodio, escrita por otro extranjero que tomó a México como su segundo hogar. Me refiero a Miguel Ángel Osorio Benítez, conocido en esa primera década de 1900 con el seudónimo de Ricardo Arenales, y que pasaría a la historia como Porfirio Barba Jacob, el autor colombiano. Le debemos a Fernando Vallejo el hallazgo de esta crónica, también perdida y recuperada hacia la década de 1980, pues Barba Jacob la publicó bajo otro seudónimo, Emigdio S. Paniagua, en 1913. Ambos trabajos históricos, periodísticos, literarios, son relatos largos con testimonios, citas de recortes de periódicos y cartas entre los protagonistas de nuestra tragedia mexicana. Sin embargo, el texto de Porfirio Barba Jacob, El combate de la Ciudadela, narrado por un extranjero, está narrada con el sesgo de su militancia política, la cual iba encaminada hacia el reyismo. Por ende, la visión de Porfirio Barba Jacob tiende hacia el antirreeleccionismo, hacia el antimaderismo. Aquí caben unas preguntas. ¿Por qué ambos libros tardaron más de 100 años en ser publicados en México? ¿Se debe a que fueron escritos por extranjeros? Nadie se dio cuenta que estos extranjeros fueron funcionarios públicos en México, que fundaron revistas, que fundaron instituciones, que se sumaron a la revuelta social e intelectual en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué o quiénes opacaron su trabajo? ¿Habrá sido el nacionalismo que se consolidó años después de la Revolución Mexicana? Lo cierto es que episodios de la Revolución de Rogelio Fernández Güell ha sido olímpicamente ignorada por los historiadores y por los estudiosos de las letras hispanoamericanas, pues en el pasado centenario de la Decena Trágica, es decir, en 2013, tampoco aparece referida en la magnífica antología que Antonio Saborit recoge en torno a este suceso, una antología editada por la editorial Cali Arena. Por otra parte, como relato histórico, llama la atención el trabajo minucioso, acucioso, serio que el costarricense realizó para no omitir detalles. Resalto en lo particular la descripción detallada del ambiente político después de la entrevista Díaz-Krillman, dudé por un momento, sí, es Díaz-Krillman. La megalomanía del dictador durante las fiestas del centenario, la tensión cuando se conocen Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, la descripción minuciosa de los caudillos revolucionarios y de la vieja oligarquía que no quería perder el poder. Me llama la atención la descripción que hace de personajes como Pascual Orozco, los hermanos Cerdán, Francisco Villa, Zapata, Felipe Ángeles, Vázquez Gómez, Bernardo Reyes, Francisco León de la Barra y, por supuesto, los generales golpistas Huerta, Blanquet y Mondragón. También resalto el conocimiento de la ciencia y de la filosofía de la política que tenía Fernández Güell, pues en su narración precisa los aciertos y errores del apasionado e idealista Francisco I. Madero. El autor de estas páginas desmenuza las entrañas de la política diplomática en ese momento, de las relaciones de la prensa y el periodismo con el poder, y sobre todo, Rogelio percibe un tufo de viejo sistema político, monárquico, aristocrático y corrupto que no dejará perder el poder ante quien quería la vanguardia civil y política en esas primeras décadas del siglo XX mexicano. Por último, quiero resaltar el trabajo de Beatriz Gutiérrez Müller por rescatar a estos personajes olvidados por los mexicanos y por los historiadores. Parecería una cosa trillada decir que el que no conoce el pasado no podrá comprender su presente, pero parecería que nuestra historia próxima nos recuerda cada vez más que esta máxima mínima es cierta.
Si no conocemos a las personas que lucharon por las libertades en México, tal vez nunca sepamos que esto es posible el día de hoy. Recordar al olvidado es hablar con él o con ella para que nos cuente sobre sus virtudes y sus defectos, de sus errores y de sus logros. Es no dejarlo morir del todo en una época siempre viva como lo es la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Les voy a presentar ahora a María Teresa Muñoz Sánchez Maite. Ella es actualmente profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, España, y de maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es en periodo 2018-21. Bueno, les dejo con ustedes a María Teresa Muñoz Maite. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto ver lleno el auditorio. Yo creo que sí vamos a conseguir construir un México de lectores. Es importantísimo, es importantísimo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Paco Ignacio por el trabajo que está haciendo en todas las delegaciones. Yo creo que merece un gran aplauso. Ya me están soplando aquí, Paloma, por supuesto, Paloma, digo. Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, Paloma. Fíjense que Marcos y yo no nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que las intervenciones de los dos son complementarias. Marcos se ha centrado en Rogelio Fernández Güell, y a mí me interesa más saber qué papel está jugando Beatriz Gutiérrez Müller, que quiere recuperar a este costarricense que vivió la Revolución Mexicana. ¿Por qué? ¿Y cuál es la lectura que ella nos ofrece? También yo he preparado un texto escrito, para no extenderme demasiado, que voy a tratar de ir leyendo y platicando. Estamos hoy aquí para festejar con Beatriz Gutiérrez Müller la presentación del libro Episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Güell, que ella cuida y edita. En lo que sigue, antes de felicitarla por su extraordinario trabajo, voy a comentar brevemente algunos aspectos que considero importante destacar de la edición que ella realizó. A mí me interesa más ver cómo leyó ella a Rogelio Fernández Güell y qué es lo que nos ofrece como camino, como ruta para leerlo nosotros. En su estudio introductorio a la obra, Beatriz optó por dividir el escrito en tres partes. En la primera de ellas nos ofrece una biografía breve y sin embargo sustanciosa de este personaje que, como bien decía Marco, es bastante desconocido en México. Es más, si nosotros fuéramos a una librería a buscar libros de este señor, no encontraríamos este libro hasta ahora que ha sido publicado, lo cual es una labor muy encomiable hecha por Beatriz, ¿no? En la segunda parte, Beatriz nos brinda una especie de reconstrucción de la obra, hace una especie de recorrido por lo que ella considera más importante, y a mí esto me llamó mucho la atención y les voy a explicar al ratito por qué. Finalmente, en la tercera parte, Beatriz hace diversos señalamientos relacionados con la edición y las decisiones que tuvo que tomar a la hora de editar el libro. Bien. En este estudio introductorio podemos encontrar no solo la tesis que guía la interpretación de Beatriz Gutiérrez de la obra de Fernández Güell, sino también una opción de lectura del texto. Y esto es lo que a mí me interesa enfatizar. Con relación a su tesis, Beatriz nos dice, y le estoy citando literalmente: considero que Episodios es una tragedia en la cual todos los personajes están coludidos en un guión perfecto que culmina con la muerte. Caen el ideal y el bien y se reinstaura el antiguo régimen. Esta es la tesis que ella quiere sostener en relación con este texto. Estas crónicas son una tragedia. Para dar lectura a la tragedia,
Beatriz, a ver si está de acuerdo, nos propone una ruta. Nos sugiere que leamos el texto a través de lo que ella denomina retrato. Trata de descripciones elaboradas por un hombre ilustrado. Fernández Buell era un hombre ilustrado, conocedor de la literatura antigua, conocedor de historia, era un hombre con conocimiento. Por eso, Beatriz nos dice que lo que nos ofrece son retratos cultos. Rogelio Fernández Buell trató de asemejar los retratos de los revolucionarios mexicanos con personajes históricos, o en algunos casos personajes de la literatura o de la mitología. Así, por las páginas de este libro veremos desfilar a los hermanos Cerdá, Serapio Rendón, Gustavo Amadero, por supuesto a Francisco I. Madero. Y también nos encontraremos con los antagonistas y los traidores, Francisco Vázquez Gómez, Querido Moeno, Francisco León de la Barra, Huerta y el propio Porfirio Díaz, entre otros, por supuesto. Efectivamente, como señala Beatriz, estos personajes son descritos con fina ironía, con una aguda perspicacia por Rogelio Fernández Buell. Yo me divertí muchísimo. Les confieso que me senté el viernes y el sábado en la mañana a leer y no paré. Tanto es así que me quemé, estoy toda quemada de que me senté a leer y no paré. Sin embargo, es interesante notar que el autor no presenta su reconstrucción histórica enfatizando los personajes. A la manera tradicional, Fernández Buell escoge 15 momentos señalados del proceso revolucionario y nos presenta un recorrido histórico, desde los albores de la Revolución Mexicana hasta el asesinato de Madero. Se trata de una historia que busca ensalzar la figura de un héroe trágico, como muy bien nos explica Beatriz. Este héroe trágico es Francisco I. Madero. La narración transcurre de manera fluida y el narrador, Fernández Buell, se introduce en la reconstrucción histórica de manera que la narración gana fuerza. El lector, en este caso la lectora, se siente vivamente conmovida por un relato que por momentos parece autobiográfico. Parece efectivamente una crónica, como nos estaba diciendo Marcos. Pues bien, la sugerencia de Beatriz de leer la obra como una colección de retratos que a la manera de un rompecabezas estructuran una tragedia, ofrece una mirada nueva al relato trágico. Pareciera, a ver qué opina ella, que Beatriz Gutiérrez nos anima a pensar la historia no como una colección de momentos, en una inevitable cadena de causas y efectos, sino como una confluencia de personajes movidos por designios y presagios que les sobrepasan. Hay otros aspectos, otros dos, que a mí me interesa destacar del estudio preliminar. El primero de ellos tiene que ver con la promesa y el segundo con la amistad. En 2016, Beatriz Gutiérrez publicó su libro Dos revolucionarios a la sombra de Madero, la historia de Solón Argüello y Rogelio Fernández Buell. Lo publicó en Planeta. Desde entonces, prometió a sus lectores que recuperaría la obra poética de Solón Argüello y la crónica revolucionaria de Fernández Buell. Pues bien, el pasado 2017 vio la luz la antología poética de Solón, precisamente en la editorial del Lirio. Y como lo prometido es deuda, este año 2018 estamos presentando episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Buell. Así pues, estamos ante una promesa cumplida. En relación al segundo punto, la amistad, quisiera destacar que fue justamente la curiosidad, el interés de Beatriz por esclarecer qué unía a personajes tan distintos en torno a la figura de Madero. Fue esto lo que le llevó a este minucioso trabajo de rastreo y edición. Ustedes podrán ver en el estudio introductorio todos los ires y venires de Beatriz para poder llevar adelante este libro. Los viajes a Costa Rica, las búsquedas en bibliotecas, el rastreo para conseguir esta versión del texto, que como digo no está disponible más que aquí en México, si no me equivoco, en la biblioteca de la Panamericana. Bien, Madero, Solón y Rogelio no fueron amigos íntimos,
aunque compartían su afición al espiritismo. No eran connacionales, como acaban de decir. Uno era costarricense, el otro nicaragüense, y bueno, y Madero mexicano. Pero todos amaban a México. ¿Qué sería lo que les acercó? Yo tengo una respuesta tentativa que quiero compartir con ustedes y que espero Beatriz me confirme o no. Hannah Arendt, la filósofa política más importante del siglo XX, escribió que en la antigüedad se pensaba que los amigos eran indispensables para la vida humana. En realidad, que una vida humana sin amigos no valía la pena vivirse. Actualmente estamos acostumbrados a ver la amistad tan solo como un fenómeno de intimidad, en el que los amigos se abren los corazones unos a otros sin que les moleste el mundo. Por ello, pienso yo, ahora soy yo la que habla, nos resulta difícil ver la estrecha relación que existe entre la política y la amistad. Y cuando digo política, estoy pensando la política como el espacio de la Constitución, de lo que nos permite estar con los otros, ser con los otros, construir un mundo con los otros. La amistad, si aceptamos lo dicho por Hannah Arendt, no significa intimidad en el contexto de la vida política. En otro contexto sí, ¿verdad? Los amigos en lo público no tienen que ser íntimos. Considero que a estos tres personajes de nuestra historia les unía lo que Aristóteles llamó amistad cívica, filia politica. Se trata de un tipo de concordia de aquellos que desean lo justo, lo que va en interés común. Dejó dicho Aristóteles en la Ética Nicómaco, cito: este tipo de concordia, la amistad cívica, existe entre los hombres buenos. Estos son de una misma opinión consigo mismos, es decir, son coherentes, y unos con otros. Desean lo que es justo y lo que va en interés común, y estas son sus metas comunes. Los hombres malos, en cambio, no pueden vivir en concordia, salvo en pequeño grado, así como no pueden ser amigos. Fin de la cita de Aristóteles. Sin duda, Madero, Solón y Rogelio compartieron una misma idea de lo que era justo y necesario para el México de principios del siglo XX. En nuestro México, el México de hoy, muchos y muchas compartimos anhelos, sueños y esperanzas semejantes. Muchos de nosotros somos amigos cívicos. Quiero nada más ya para terminar aprovechar este espacio para felicitar a los responsables de la editorial del Lirio por su trabajo cuidadoso y logrado. Es un buen libro, se lee bien, tiene una buena tipografía, es un buen objeto editorial. Y a Beatriz por esta excelente labor de edición de una obra imprescindible. Les invito a todos y a todas a leer Episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Güell. Muchas gracias. Les voy a presentar al siguiente ponente, que es Pedro Salmerón. Muchos ya lo conocen porque él está en estas brigadas. Bueno, pero de todas maneras les digo quién es Pedro Salmerón. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de postdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito 14 libros, es profesor de tiempo completo del ITAM y es articulista de La Jornada. Bueno, pues los dejo con Pedro para que nos sigan hablando de este libro. Buenas tardes, agradezco enormemente el honor de la invitación para presentar este libro. Gracias, Beatriz. Agradezco, como siempre, a la brigada, a todos los compañeros de la brigada, ¿sí?, este trabajo. Y también al doctor Pablo Moctezuma, el hospedaje que nos da, ¿sí?, y lo que ha hecho por difundir la cultura y por tratar de hacer de Azcapotzalco una delegación democrática y honestamente gobernada, ¿sí? Bien, iba a decir algunas cosas que ya no voy a decir porque ya las dijeron, y una que se me acaba de ocurrir. La semana pasada falleció
uno de los filósofos de la historia más influyentes y más discutidos del siglo XX, ¿sí? Hayden White. Y Hayden White sostenía, esa era la gran tesis polémica. Yo empecé con ella en la carrera y luego me opuse a ella, por ejemplo. La gran tesis polémica de que todo libro de historia y fuente de la historia, como esta crónica para mí es más una fuente de la historia que un libro de historia, que una monografía histórica, que toda fuente histórica y todo libro de historia está narrado como un objeto literario. Tiene la forma narrativa de una tragedia, una farsa, un drama, una novela romántica, ¿sí? Y que esa forma de tramar la historia, de narrar la historia, refleja o está directamente vinculada con la ideología y la posición de quien lo hace. Y eso es lo que nos están revelando, lo que nos revela Beatriz Gutiérrez cuando empieza diciendo que este libro es una tragedia, ¿sí? Y que es en lo que ha puesto el énfasis Maite, ¿sí? Podríamos empezar a discutir sobre eso, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que yo sí quería decir hoy, muy brevemente. ¿Por qué este libro no se conocía? ¿Sí? Yo sí tengo una hipótesis, ¿sí? Yo tengo una hipótesis como lector de casi todos los libros que se han escrito sobre Madero, ¿sí? He leído casi todo, no se puede decir todo porque es imposible, ¿sí? Sé que hay una serie de libros que casi no se leen, y algunos libros que incluso no se publican, y algunos libros que tardan en traducirse, si es que se traducen. Y curiosamente, en la época priista, ese tipo de libros eran los que nos permitían discutir la imagen dominante que nos enseñaron de Madero. A nosotros, a los de mi generación y generaciones para atrás, y ahora a los jóvenes con la moda de los intelectuales de derecha falsificadores de la historia, a nosotros nos enseñaron, ¿sí?, que Madero era un orate, ¿sí?, un loco, un ingenuo, un tonto, un fantasioso, un hombre que hacía promesas imposibles de cumplir y que luego las traicionaba, ¿sí?, etcétera, ¿sí? ¿Por qué nos decían eso? Nos decían eso y nos enseñaban a ese Madero y se ponían énfasis en los libros que enfatizaban esta faceta de Madero, que no es faceta de Madero, es una calumnia, ¿sí?, porque evidentemente pensar en entregar el patrimonio, la vida, ¿sí?, rodearse, luchar por hacer de este un país donde se conviva democráticamente, donde se discuta democráticamente, donde haya vida democrática y libertades democráticas, para a partir de ellas, no como fin último, sino para que en vida democrática discutamos la realidad nacional y le busquemos colectivamente soluciones, ¿sí?, tiene que ser un orate, un ingenuo, un loco, ¿sí? Yo creo que nos lo enseñaron así por eso, ¿sí? Y el libro de Rogelio Fernández Güell es de los que contribuyen a ver una faceta bien distinta de Madero, y una faceta de Madero que va derribando los mitos sobre los que se sostiene esto. Por ejemplo, voy a contar una sola, ¿sí?, para que entiendan de qué les estoy hablando. Siempre se ha dicho que Madero, como el tonto que era, se rodeó de traidores, ¿sí?, y que gobernó con el porfiriato y que no desmontó el aparato político porfirista, ¿sí? Primera cosa, los traidores se conocen cuando traicionan, no antes, ¿sí? De eso hablaré en otro momento, en otra ocasión, si quieren, ¿sí? No antes. Un traidor se conoce del momento que traiciona, ¿sí? Después, a posteriori, podemos revisar, claro, sí, iba a ser un traidor. Eso ya cuando lo sabemos, ¿sí? Segundo, ¿sí?, es falso históricamente esta gran argumentación, que es uno de los grandes pilares donde se sostiene la idea de que Madero es un tonto ingenuo que se rodeó de traidores. Si uno analiza el momento maderista de mayo de 1911 a febrero de 1913, desmonta por completo todo el aparato ejecutivo de los 4 niveles de gobierno, todo completito, ¿sí?, paulatinamente, no lo hace todo de golpe. Pero para mediados de 1912 no queda un solo presidente municipal, ni un solo secretario de ayuntamiento, ni un solo director general de alguna secretaría de Estado.
proveniente del régimen porfirista. Los ha reemplazado a todos, todos y cada uno. Todos los gobernadores son electos democráticamente en 1911 o 1912, todos. Todo el gabinete, algunos pueden no gustarle porque es de tibios, pero todo el gabinete es de maderistas leales, ¿sí? Incluido el secretario de guerra, del que ahorita voy a hablar. Todo el gabinete, ¿sí? Segundo, respetando los tiempos legales, a partir del 1 de septiembre de 1912 reemplaza en su gran mayoría la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados se vuelve mayoritariamente maderista, la legendaria, la histórica, incluso, por qué no decirlo, heroica 26 legislatura, ¿sí? Una Cámara donde se empezó lo que debía haberse empezado siempre, un verdadero debate democrático de los problemas de México. Cuando dicen que Madero nunca propuso resolver el problema agrario, pues no saben que en cuanto tiene la mayoría en el Congreso, instruye que se forme una comisión para crear una ley agraria que encabeza Luis Cabrera, quien posteriormente redactaría la ley del 6 de enero de 1915 y sería uno de los redactores del artículo 27 constitucional. Claro que lo estaba pensando, lo que pasa es que lo quiere hacer de esa manera, ¿sí? Tercero, los partidos políticos y los periódicos se renuevan por completo, que son parte fundamental de las instituciones del Estado. Eso no depende de él, pero hay una cosa que sí depende de él y que se nos olvida por completo, ¿sí? Porque nunca la hemos estudiado. Madero reemplaza todos los mandos superiores del Ejército Federal. Todos los viejitos porfiristas que habían llegado al mando militar por cuestiones políticas y por su alianza con Porfirio son pasados a retiro. Todos ellos ya que pasaban de la edad, pues no se habían retirado. Madero, sin violentar la ley, los pasa a retiro, ¿sí? Y los reemplaza con oficiales formados en el colegio militar apolíticos que nunca se habían metido a política, como Victoriano Huerta, que jamás se había metido en política, ¿sí? Ahora ya sabemos que era un traidor, pero ¿sí? Nunca se había metido en política. Los reemplaza con oficiales técnicos. Y más importante que eso, los que estudiamos la Revolución Mexicana y el ejército porfirista, sabes que el ejército porfirista era muy pequeño y solo para guarniciones, 30,000 hombres. Y que la verdadera fuerza de reacción, la que se encargaba de la custodia del orden, era la gendarmería rural, los famosos rurales de la Federación, que eran 15,000 en 1910. Bueno, a todos los rurales de la Federación los reemplazó Madero con maderistas, y todos ellos mandados por coroneles maderistas, como Orestes Pereira, Eugenio Aguirre Benavides, Pablo González, Benjamín Gil, Álvaro Obregón, un tiempo Pancho Villa, ¿sí? Entonces, a mí que no me cuenten que Madero no fue reemplazando las partes clave del aparato porfirista. ¿Por qué lo traicionaron? Bueno, pues porque así son los traidores. ¿Quién lo traicionó? Lean a Rogelio Fernández Huela. Gracias. Les presento a Beatriz para que la conozcan y sepan que ella nació en la Ciudad de México en 1969. Está casada y es madre de un hijo que se llama Jesús Ernesto, de 10 años. A la fecha, Beatriz se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Puebla, aunque ha impartido clases en otras instituciones como la Universidad Iberoamericana, tanto de Puebla como de la Ciudad de México, y en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Ha publicado 6 libros, 2 de ellos de literatura titulados Larga Vida al Sol en 2011 y Viejo Siglo Nuevo 2013, y 4 de investigación. Los 3 últimos han tratado el tema de escritores en el maderismo, en particular la vida y obra de 2 centroamericanos, Solón Argüello, que nos comentó por ahí Maite de pasadita, pero que se presentó y que se cumplió con ese cometido de hacer este trabajo, Solón Argüello, y Rogelio Fernández, o el que ahora presentamos. Además, ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, con estudios y reflexiones sobre los temas que ha venido estudiando desde hace una década: la conquista de México, la contrarreforma religiosa en Europa y la Revolución Mexicana. Es autora de más de 15 artículos de investigación en revistas científicas que han sido publicados en Brasil, Perú, Costa Rica, México y España.
Como promotora de la lectura ha participado en innumerables ferias de libro en la Ciudad de México, Cuernavaca, Texcoco, Monterrey y otras ciudades, presentando libros y dando conferencias sobre temas literarios o historiográficos, tanto suyos como de amigos y colegas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y les adelanto una primicia: estamos preparando un siguiente volumen de esta colección. Bueno, ya lo sabrán más adelante. Bueno, voy a dejar con ustedes a Beatriz Gutiérrez Müller. Muchísimas gracias primeramente a ustedes por estar esta tarde aquí. Está soporífera, podrían estar en su casa viendo la televisión y en cambio están aquí optando por venir a escuchar y por qué no comprarse un libro, este u otro, llevárselo a su casa y leer. En segundo lugar, agradecer por supuesto a las Brigadas para Leer en Libertad, porque este es un esfuerzo titánico, llevar los libros lo más cerca de los lectores y venderlos a buenos precios. En tercer lugar, a la delegación que nos recibe aquí, a los que venimos a presentar, y por supuesto, y no menos importante, a mis compañeros de podio, empezando por Maite, primero las damas, Marcos, Pedro y Rubén. Como les ha acabado de decir Rubén, este volumen de Rogelio Fernández Güell es el número 2 de una colección que hemos llamado Colección Maderistas, que edita Ediciones de Lirio y las ediciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Este es el segundo volumen y el primero, que ya se ha mencionado por si no lo relacionaban bien, es de un amigo de este autor, que es Solón Argüello, poeta nicaragüense, que también militó en el maderismo. Y ya que menciono estos dos nombres, podría hacer una larga lista de otros muchos más nombres que fueron sepultados en el olvido de la historia, y en particular de la historia de la Revolución Maderista. Así que la pregunta que se hace Pedro, ¿por qué podemos conocer este libro hasta ahora? Bueno, desde luego tiene que ver con mi obsesión, pero ¿por qué hasta ahora? Una respuesta hay que encontrarla en qué ideas o qué contenido ideológico o qué reivindicaciones tuvieron los maderistas que no triunfó. ¿Cuáles fueron esas reivindicaciones que no triunfaron? Y me parece que como generaciones de mexicanos se nos ha estado olvidando que la Revolución Mexicana surgió por un principio democrático: sufragio efectivo, no reelección. Ese fue el origen de la Revolución Mexicana. Después, con otros dirigentes, vinieron otras reivindicaciones de tipo agrario, social, educativo, pero el origen de la Revolución Mexicana surgió ante la necesidad de echar abajo a un régimen tiránico, déspota, que había cancelado libertades individuales, libertades colectivas, como el derecho a votar, ser votado, como el derecho a tener una prensa libre. No lo olviden, no lo olviden, porque cada cierto tiempo necesitamos repasar por qué han ocurrido los eventos importantes de nuestra nación, y si ubicamos las causas y las tenemos perfectamente detectadas, podemos como generaciones nuevas impedir siempre que haya una revolución. Nadie quiere una revolución social. Estas surgen porque se necesita poner orden en ciertas cosas, pero nadie en su sano juicio desea, anhela, le gustaría que ocurriera una revolución sangrienta. Y porque lo fue, cuando fue asesinado Madero y comenzó la revolución carrancista, este país se bañó de sangre. Y Rogelio Fernández Güell, este costarricense del cual hoy hablamos, huyó a su país. Era muy joven, como todos los maderistas. Rogelio fue asesinado cuando tenía 38 años de edad, y cosa de ver, a los 38 años de edad, cuando fue asesinado en su país, el 15 de marzo de 1918, ya había tenido 3 hijos, había dirigido 2 periódicos en México, una revista espírita, había colaborado en el principal periódico maderista, que era Nueva Era, había dirigido la jefatura de publicaciones del Museo Nacional de Historia, había dirigido nada menos la Biblioteca Nacional de México,
sabía hablar latín, provenzal, griego, había escrito cuando menos 2 novelas de carácter esotérico, un libro de poemas que estaba en prensa cuando la caída de Francisco I. Madero. ¿Qué más había hecho? Había sido cónsul de México en Baltimore. Me sorprende todo lo que pudo hacer una persona tan joven, con tanta lozanía y con tanto futuro por delante. Entonces, respondiendo a la inquietud de Pedro Salmerón, el libro no fue editado porque la democracia en México fue cancelada. Yo creo que podría ser una hipótesis que debemos explorar. Y al sepultar el maderismo quedaron sepultados los ideólogos, los amigos, los fervorosos maderistas que hubo entonces. Si les menciono nombres, quizá alguno lo recuerde porque ha visto por ahí la calle, pero a ver, ¿se acuerdan de Filomeno Mata, de Paulino Martínez, de Juan Sánchez Azcona, de Jesús Urueta, de Marcelino Dávalos, de Enrique Bordes Mangel, guanajuatense? ¿Los han escuchado, verdad que no? Casi no. Sánchez Azcona tiene una calle en la Colonia del Valle, yo me acuerdo. Y yo por esa calle fui a ver quién era Juan Sánchez Azcona hace algunos años. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo generacional de ver quién estaba alrededor de la búsqueda de una nación democrática hace más de 100 años? Y quiero hacerles ese hincapié porque hablar de democracia hoy es un lugar común. Nadie que esté aquí diría que no es el sistema que hemos estado prefiriendo como generación cívica, como dice Maite, la amistad cívica, para gobernarnos. Hoy está de moda decir, yo soy demócrata y además voy por más, soy un demócrata que busca justicia, soy un demócrata que busca la participación cívica, soy un demócrata que busca la equidad de género. Pero en aquel tiempo, corramos el cassette, 1910, decir soy demócrata era casi blasfemar, era casi una herejía. ¿Quién osaba en aquel tiempo atentar contra el poder del gigante? ¿Quién se atrevía a decir que Díaz era un tirano? ¿Quién se atrevía a decir que podía caer? ¿Quién se podía atrever a criticar a los grandes imperios que entonces reinaban en este mundo, con reyes, con emperadores, con presidentes reelegidos ininterrumpidamente, como fue el caso de Díaz o Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, por mencionar unos ejemplos? Bueno, pues aquí había un loquito, como dice Pedro, el loquito de Parras, Coahuila, que estaba haciendo ello. Pero yo siempre he dicho, y lo voy a reiterar esta linda tarde, que cae el sol y que estamos inspirados, un domingo, 18 de marzo, estas revoluciones no se hacen en solitario. Siempre hay héroes anónimos atrás, que algunos logran escribir libros como Rogelio Fernández Güell y otros sencillamente ni su nombre sabremos nunca jamás. Estos movimientos de transformación tienen muchas cabecitas y muchos corazones que se están uniendo para dar ese gran paso histórico. Y a mí me dio por eso un enorme placer encontrarme con este texto literario, así lo considero yo, un texto literario, porque además debo repetir que no soy historiadora, yo soy literata, y esa es la valía que yo le encontré al texto de un revolucionario costarricense que estuvo en México. Y como le encontré tanto valor literario y además encontré que tiene un valor histórico este libro, pues me tomé la tarea de transcribirlo y presentarlo en este año que conmemoramos 100 años de su asesinato. A diferencia de su amigo, el nicaragüense Solón Argüello, que fue asesinado en México por Victoriano Huerta y sus huestes, Solón pudo regresar a su país, Costa Rica, y allá, después de vincularse con lo más granado de la clase política, en algún momento de su vida, cuando quedó en entredicho su lucha por la democracia, optó por levantarse en armas contra su amigo Tinoco Granados, y pocos días después de un levantamiento, Fernández Güell con 5 amigos fue masacrado en un pueblo en Punta Arenas, casi la frontera con Panamá. De no ser porque hubo un maestro que era testigo de esos hechos en una escuela que estaba muy próxima a donde fueron masacrados estos 5 héroes costarricenses,
no se habría sabido que la orden vino de arriba, que hubo un presidente, como en el caso de Costa Rica, ordenó matar a su amigo que se había sublevado en su contra por no cumplir con un principio fundamental del respeto al voto. Fíjese cómo la historia se va repitiendo por América aquí y allá. Entonces, Rogelio fue ultimado, masacrado, y gracias a Marcelino García Flamenco, ese maestro, que era de Panamá, por cierto, el testimonio pudo saberse en Panamá, y hoy saber y reconocer por parte del gobierno de Costa Rica que en 1924 les celebró un funeral de Estado, recogió sus restos y los llevó a Costa Rica, y su nombre está inscrito con letras de oro en el Congreso. Entonces, gracias a ese maestro se pudo saber que no fue un asesinato ahí o alguien que se murió casualmente, sino que hubo una orden superior, un homicidio político. Entonces, es una pena, por ejemplo, que los costarricenses no sepan que tienen este gran autor y que tiene una vastísima obra que podrían recuperar los mismos investigadores e historiadores de ese país. Pero bueno, ya que pasó él una buena parte de su tiempo en México, de 1907 a 1913, yo quise rendirle este pequeño homenaje, porque al rendir este homenaje a un narrador de la Revolución Mexicana, que además fue testigo de los hechos que nos cuenta, quiero rendir un homenaje a un movimiento nacional que fue el antireeleccionismo y posteriormente denominado Movimiento por la Democracia a través del sufragio efectivo. Con ello rindo también un homenaje a los luchadores por la democracia que ha habido en este país, tanto en el periodismo, en la vida política, en el mundo en general, el ciudadano, el cívico que decide tomar su voto como una herramienta crucial para ejercer la libertad. Y creo que Maite me ha hecho notar el tema de los retratos. Yo no lo pensé así, pero me gusta mucho que plantees la historia como una serie de postales o retratos que se van exhibiendo. Pero yo creo que los retratos, en el caso concreto de Rogelio Fernández Buell, tienen que ver con un fenómeno que ocurría en su momento, que era la fotografía, el surgimiento de la fotografía como en el periodismo. O sea, tener una fotografía, los que son aquí mayores o tienen a gente mayor en su casa, saben que tomarse una fotografía en tiempos de don Porfirio era un evento social. Las fotografías incluso tomaban horas, un solo retrato, así de alguien sentado, podía tomar 1 o 2 horas esa fotografía. Y entonces tener una fotografía en casa o publicarla en un libro era algo así como un lujo. Entonces, yo no sé si Rogelio vislumbró la posibilidad del desarrollo futuro de la imagen gráfica. Dijo, mientras ocurra tal, voy a describir, porque la descripción es una fotografía. Pero es además, en el caso suyo, y ahí coincidiría contigo perfectamente, es una fotografía psicológica y política. No es solamente y tenía la barba así y no sé cuánto acá y una cana. Es además tratar de penetrar el alma de esos personajes que está describiendo y presentarlos haciendo un exhaustivo análisis de su comportamiento como ser humano. Entonces, por supuesto, como se trata de una tragedia, en lo que yo pienso, pero eso lo valorará el lector también, hay buenos y malos, ¿no? Porque la tragedia tiene que terminar mal, evidentemente, con un crimen, y aquí tiene que haber un complot, tiene que haber traidores, tiene que haber bienes que triunfan, no sería el bien triunfando o el mal triunfando, según la facción a la que se pertenezca, ¿no? Y creo que ustedes pueden encontrar allí no solo un testimonio de un testigo de vista de los hechos de la revolución en su etapa del maderismo, sino también, creo, hay que reconocerlo, a un autor, un escritor de primera línea, afín al modernismo, además un gran poeta, dejó varios poemas publicados también en periódicos, y yo creo que la lectura de ese libro no sería pesarosa para nadie. Maite dice que se asoleó 2 días completos, lo leyó fácil, y yo creo que como leer no nos hace daño, y menos sobre la Revolución Mexicana, para aprender nuevamente, recordar lo que ocurrió y tratar de impedir que se repita, este nuevo testimonio de un costarricense, no es nuevo porque se acaba de publicar, este es de 1915,
Es nuevo en tanto que hemos publicado por primera vez en México este testimonio. Los invitamos a leer, aquí abajo están los libros y el otro ejemplar de la colección que ya les decíamos, por si todavía no quedó muy claro, son los poemas, la antología poética que logré recabar del nicaragüense Solon Argüello. Entonces, si nos quedan unos minutitos, que ya no, ¿verdad? Ya no, se acabó. Se acabó. Bueno, pero miren qué panelistas trajimos esta tarde. Lean mucho, lean todo lo que puedan. Un pueblo informado, un pueblo leído, siempre tendrá una voz crítica y sabrá tomar buenas decisiones, privadas, públicas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y nos vemos en la siguiente feria.